Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Ok. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar y voy a comenzar un poquito recordando los últimos temas que hemos visto, en qué contexto estamos para que ubiquemos perfectamente el tema y de esa manera nos ayude también a comprender la charla de esta noche. Comencé hace ya varios jueves con el tema de la salvación y vimos en primer lugar dentro de ese tema las cosas que son positivas, que nos ayudan y los obstáculos. Y lo hicimos en orden inverso. Primero vimos la parte negativa, o sea, todo lo que era en primer lugar el pecado, y luego dentro de esa parte negativa, los tres medios a través de los cuales el pecado se nos presenta con mayor, digamos, o de un modo claro, que son el demonio, el mundo y la carne como nuestra naturaleza desordenada, inclinada al pecado por el pecado original, la herida que nos ha dejado el pecado original. Y luego comenzamos a mirar los medios positivos, o sea, qué cosas nos ayudan a la salvación. Vimos en primer lugar el perdón, la misericordia de Dios, sobre todo a través del sacramento de la confesión, y luego comenzamos a tratar el tema de la oración en base a una obra muy pequeñita pero muy valiosa de San Alfonso María de Ligorio, que se las he mandado creo que a todos ustedes, y que me parece importante también releerla. Yo miren, ahora que la estoy releyendo, y pese a que como sacerdote de tantos años uno lee muchísimo sobre el tema de la oración, me ayuda muchísimo también porque la doctrina de estos santos, que realmente es tan excelente y tan clara, me hace tomar conciencia primero de la necesidad clarísima que hay de esto, ¿no? Yo les decía la vez pasada, cuando hablamos, ahora voy a recordar un poquitito, pero eso tan impresionante que señala San Alfonso, que si él pudiera a este libro lo querría regalar al mundo entero, para que todos tomáramos conciencia. Y el jueves pasado hablamos sobre, les recordaré los temas porque quizá alguno de ustedes no estuvo, sobre la necesidad de la oración, de cómo la oración es necesaria a la salvación eterna, que es una necesidad de precepto y de medio, y sin oración nadie se puede salvar. Necesitamos la oración realmente como medio de salvación. También hablamos de que sin la oración no podemos resistir las tentaciones ni cumplir los mandamientos de Dios. Luego, dentro de este tema hablamos de la intercesión de los santos, entendiendo también la intercesión de todos los miembros de la Iglesia militante, la Iglesia Santa de Dios, en la medida en que estamos en gracia de Dios, la oración que hacen las almas del purgatorio, la oración de los santos del cielo, ciertamente, y terminamos mirando la intercesión realmente maravillosa de la Santísima Virgen María, por la oración de la Virgen por nosotros. Hoy vamos a desarrollar algo muy importante, que es, fíjense, hemos visto la necesidad que tenemos de orar, pero el santo ahora se plantea un tema que realmente es valiosísimo, que es el tema de la eficacia. Yo puedo necesitar algo, pero de pronto no tengo el remedio adecuado. Y, la oración es eficaz. Entonces San Alfonso va a desarrollar este tema de un modo muy claro, dándonos a entender la gran eficacia que tiene y cómo tenemos que rezar para que verdaderamente la oración nuestra sea eficaz. En primer lugar,
habla el santo de la excelencia de la oración y su poder cerca de Dios. Dice, tan gratas son las oraciones que nosotros le dirigimos a Dios, que Él ha querido que los ángeles se las presenten apenas las dirigimos. Dice San Juan en el Apocalipsis que las oraciones de los santos son figuradas como el incienso en que los ángeles derraman ante el trono de Dios. Dios quiere salvarnos, eso lo sabemos en la primera carta a Timoteo, lo dice claramente San Pablo, que es palabra de Dios, pero quiere salvarnos vencedores. ¿Por qué vencedores? Porque tenemos que luchar un combate. La vida es un combate. Nosotros mientras vivimos en esta vida estamos en continua guerra y para salvarnos tenemos que vencer. Así de simple y así de claro. Sin victoria nadie podrá ser coronado. Miren, San Juan Crisóstomo, este gran santo del Oriente, patriarca de Constantinopla, uno de los padres de la Iglesia del Oriente, yo le decía la vez pasada que Crisóstomo quiere decir boca de oro por la gran elocuencia que él tenía, fue un hombre extraordinario en su profundidad y en la belleza, en griego lógicamente predicaba, fue desterrado varias veces por el emperador porque, como decimos nosotros aquí en Argentina, no tenía pelos en la lengua, sino que le decía al emperador, a vos viva, porque el emperador iba muchas veces a Santa Sofía, esta iglesia maravillosa que existe en Constantinopla, dedicada al Verbo de Dios. No es Santa Sofía, no es una santa como dijéramos Santa Rita, sino es la santa sabiduría de Dios. En griego Sofía quiere decir sabiduría. Y ahí iba muchas veces el emperador, y San Crisóstomo le decía de todo cuando correspondía, lógicamente, ¿no? Entonces este santo decía, cierto es que somos muy débiles y los enemigos muchos y muy poderosos. ¿Cómo pues podemos hacerle frente y derrotarlos? Responde el apóstol animándonos a la lucha con estas palabras. Todo lo puedo con aquel que es mi fortaleza. Y dice San Alfonso, como en el texto, todo lo podemos con la oración. Con ella nos dará el Señor las fuerzas que necesitamos, porque como escribe Teodorato, la oración es una pero omnipotente, porque Dios nos quiere ayudar por ese medio. San Bernardo escribe estas palabras también tan hermosas. Fuerte es el poder del infierno, pero la oración es más fuerte que todos los demonios. Y es así porque con la oración alcanza el alma la ayuda divina, que ciertamente es la más poderosa de todas, de cualquier fuerza creada. Y por eso el mismo Juan Crisóstomo va a decir que la oración es arma poderosa, tutela, puerto y tesoro. Es arma poderosa porque con ella vencemos todos los asaltos del enemigo. No hay cosa que se resista al poder de la oración. Es defensa porque nos ampara de todos los peligros. Es también puerto porque nos salva de las tormentas, de las tempestades. Y es tesoro porque por medio de ella poseemos todos los bienes que necesitamos realmente para alcanzar la vida eterna. Vamos ahora a ver un primer punto, luego ver este tema de la excelencia de la oración y su eficacia, su gran poder. Vamos ahora a ver cómo es eficaz para vencer las tentaciones, porque el Señor permite que seamos tentados, porque a través de la tentación, que nos viene de distintas maneras, nosotros al vencerla vamos creciendo en el amor de Dios, en el menosprecio de las cosas que no son importantes, y vamos progresando en el amor del Señor. El Señor justamente nos prometió su ayuda para cuando nosotros estemos tentados, y si haya complacencia, el Señor se agrada en ver cómo nosotros recurrimos a Él. No es menos su pesadumbre cuando nos halla perezosos en la oración. Fíjense, pone el santo un ejemplo muy gráfico, ¿no? Dice, si un capitán lo asalta el enemigo y está con pocas fuerzas, y con solo pedirlo tendría un ejército poderosísimo que lo ayudaría, sería considerado un traidor si él perdiera esa posición por su tontera de no pedir ayuda. Sabía que el enemigo era más fuerte que él, sabía que de pedir auxilio lo tenía, y sin embargo quiso luchar solo, y así evidentemente perdió, no venció.
Así Dios quiere que tomemos conciencia que nosotros, por un lado, tenemos que ser humildes. ¿En qué sentido humilde? Porque a veces la palabra humilde se toma en un mal sentido, toma como un sentido, bueno, ser humilde es decir no sirvo para nada. Eso no es ser humilde. Santa Teresa la Grande, Teresa de Ávila, la gran santa española, decía, humildad es andar en verdad. El humilde es el que tiene conciencia de todo lo grande y de todo lo pequeño que es, de todo lo grande que puede ser con la gracia de Dios, pero de lo pequeño que es sin la gracia de Dios. Entonces el humilde es el que reconoce, el que se da cuenta cuando Dios le da poderes grandes. La Virgen María en el Magnificat, ella es después de Jesús, el modelo más perfecto de humildad. Jesús dijo de sí mismo, no aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero la Virgen va a decir que lo que enamoró a Dios fue su pequeñez, fue su humildad, porque Dios miró la humildad, pero va a decir, pero por eso el poderoso hizo en mí maravillas. No dice, bueno, Dios fue bonito conmigo, no, hizo en mí maravillas. Y eso no es soberbia, eso es reconocer lo que el Señor obra y cada uno de nosotros puede decirlo, ¿no? En Dios ha hecho en nosotros maravillas, nosotros somos familia de Él, ha hecho sus hijos. Muchos que están acá han recibido el sacramento del matrimonio, yo el orden sagrado, es una maravilla. Hemos podido comulgar, hemos podido ser perdonados nuestros pecados, confirmados, recibir la unción de los enfermos. Es una maravilla. Cuántas cosas grandes que el Señor obra en nosotros, cuántas maravillas. Por eso, en la tentación debemos recurrir al Señor. Hay un ejemplo muy hermoso en el libro de Isaías, que es cuando el rey Acaz, que era un rey impío, estaba agredido por sus enemigos, y entonces le dice que Dios lo va a ayudar, dice, pide un milagro, pide un signo. Dice, no voy a tentar a Dios, porque lo que quería Acaz en definitiva era triunfar él mismo con sus fuerzas. Y entonces Isaías le dice, escucha, el rey de la casa de David, no te basta con cansar a los hombres que también quieres cansar a Dios. Él mismo te dará una señal, y ahí viene la gran profecía, ¿no? De la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor va a decir en Mateo 11:28, venid a mí todos los que andáis agobiados con cargas y trabajos, que yo os aliviaré. El Señor nos invita a acercarnos a Él cuando estamos agobiados. Y a veces las tentaciones son fuertes, fíjense, únicamente en esto tenemos que tener cuidado, ¿no? Mucha gente piensa que las tentaciones vienen únicamente por el lado de la lujuria, por el lado de la gula, no. A veces las tentaciones de rencor, el que me ha hecho daño, la persona que me ha lastimado mal y que yo tengo el corazón tan lastimado y que me cuesta tanto pensar bien de esa persona o perdonarla. ¿Cuánto le tengo que pedir a Dios? Señor, ayúdame. Las tentaciones a veces de ver sufrir el hijo de uno, que quedó sin trabajo, la injusticia. ¿Cuántas veces el demonio aprovecha esos momentos duros para tentarnos con los pecados que pueden venir de ahí? El odio, la calumnia, la difamación, el rencor. ¿Cuántas cosas? ¿Y cómo necesitamos pedir a Dios? Por eso el Señor va a decir también, aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, van a quedar blancos como la nieve, en Isaías 1:18, que es algo también que ya veremos enseguida de lo que dice el Salmo 50, que es el salmo que canta David después de su gran pecado. Aunque, dice el Señor, aunque tengáis vuestra conciencia manchada por grandes culpas, no dejáis de venir. ¿Qué es la oración? Dice Juan Crisóstomo, es el ancla para el que está en peligro de zozobrar. Cuando uno se ve muy tentado, hay que rezar. Sálvame, Señor, dame fuerza. Esas oraciones breves, yo recuerdo, a mí siempre se los he comentado alguna vez, pero un hombre que me parece realmente un alma de Dios es el cardenal Francisco Javier Bantuán, que ha sido un confesor de la fe de nuestros tiempos, estuvo preso en las cárceles comunistas en Vietnam hasta hace pocos años. Él murió en el año 2003, una cosa por el estilo, un poco antes de Juan Pablo II, a quien predicó los ejercicios del año 2000. Y él confiesa y dice, a mí me gustan mucho las oraciones breves, como las del Evangelio. Por ejemplo, la oración de la Virgen, no tienen vino.
La oración de Bartimeo al Señor, Señor que vea, no son oraciones llenas de vueltas, muy simples. Y a veces cuando tenemos momentos graves, fíjense, en los momentos que estamos con mucha angustia, recurrimos a la oración. Por favor, Señor, ayúdame, o ayúdalo, o ayúdala. Esa oración tan breve que repetimos. Algo parecido a lo que ocurre en el rosario, ¿no? Cuando uno ruega por nosotros pecadores. Estamos pidiendo en ese momento, estamos orando en ese momento. La oración, ¿para qué sirve la oración? Dice, la oración aplaca a Dios, el cual perdona al punto aquel que con humildad se lo pide. Por eso señala San Lorenzo Justiniano, dice, vence todas las fuerzas del demonio, alcanza todas las gracias que pide. En una palabra, tan maravillosamente transforma a los hombres que a los ciegos ilumina, a los débiles fortifica y a los de los pecadores hace santos. ¿Cuántas veces nos pasa esto, no? Estando un momento rezando, de pronto, ¡pum!, se hizo la luz. Esto que nunca había entendido, ahora de pronto, hoy Dios me lo reveló, sí, en la oración. En ese diálogo que tenemos con el Señor. Porque el Señor nos habla, tenemos que aprender a reconocer esas mociones del Señor en nuestro corazón. Por eso es tan importante. San Pedro Crisólogo, resumiendo todo esto, dice que aquel que emplea el arma de la oración no cae en la muerte de la culpa, sino que se desprende de la tierra y se eleva a los cielos y goza del trato con Dios. A veces hay algunos temerosos, miedosos, que dicen, Dios mío, ¿y yo recibiré la gracia? ¿Podré ir al cielo? ¿Qué será de mí? ¿Y qué dice el santo? Dice San Pedro Crisólogo, estas preguntas son tontas, son vanas. Sigamos el ejemplo de San Pablo, el cual escribía, no os inquietéis por la solicitud en cosa alguna, mas en todo presentad a Dios vuestras peticiones por medio de la oración y de las plegarias, acompañadas de la acción de gracias. Esto en Filipenses 4:6. Una comunidad a la cual San Pablo amaba particularmente, los filipenses. Dice, no os inquietéis por cosa alguna. Pídanle, tienen su Padre. No están solos. Si uno viene un niño angustiado porque no va a comer y tiene un papá y una mamá buenísimo, dice, pero no seas tonto, ¿cómo vas a tener miedo de que no te van a dar de comer? Mirá qué bueno es tu papá y tu mamá. Bueno, nosotros muchas veces, me salvaré, poné lo que tenés que, pedilo, primero pedilo, pedilo y vas a ir al cielo. Por eso, con estas palabras de San Alfonso, nos quiere decir, ¿por qué se inquietan con necios temores y con inútiles angustias? Dice, recen siempre, que sus plegarias suban continuamente al trono de Dios. El Señor nos lanza a la batalla contra enemigos fuertes, pero Él ha hecho la promesa de que no nos va a abandonar, de que no vamos a ser derrotados. Es fiel, al punto socorre al que lo invoca, al punto. No es que uno tiene que esperar demasiado, en muchas cosas, en el acto. Como el buen ladrón, acuérdate de mí cuando llegue, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Dice un cardenal que cita aquí San Alfonso, el Señor no está obligado a darnos una gracia que sea tan poderosa como la tentación, pero si la tentación arrecia y nosotros acudimos a Él, entonces Él se obliga a darnos la fuerza necesaria para vencer la cometida del demonio. Todo lo podemos con la ayuda divina que el Señor da a aquel que humildemente se lo pide. Por lo tanto, y esto, fíjense, es una doctrina, todo esto es doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, dice San Alfonso, concluyamos que si somos vencidos, si caemos en la tentación, es culpa nuestra por no haber pedido. Si yo caí en la tentación de hablar mal del otro, de intentar vengarme, no pedí lo suficiente. Tengo que pedir. Porque muchas veces nos justificamos. Sí, no, lo que pasa es que me agarró tan mal. Si pedís, Dios te da. Eso es de fe. Acuérdense lo que decíamos en la charla pasada.
Si yo hago lo que puedo y pido lo que no puedo, es de fe. Eso lo dice San Agustín, pero en Trento se tomó. Es de fe que Dios da para que yo pueda. Porque, dice San Agustín, por la oración huyen todos nuestros enemigos. Otra cosa muy importante es esta, justamente, que Dios está siempre dispuesto a escucharnos. Dios tiene las 24 horas, no es como una farmacia que hay días que tiene turno. Dios nos escucha siempre, en todo momento, en todo momento. Y dice San Bernardino de Siena una cosa muy hermosa: la oración es embajadora fiel. Un embajador es un personaje que representa un país. Bueno, el que me representa a mí ante el trono de Dios es la oración. Dice, el Rey del Cielo la conoce muy bien, pues tiene por costumbre entrarse muy confiadamente en sus tabernáculos, y allí no se cansa de importunarle hasta que al fin alcanza la ayuda para nosotros. Y señala también, al momento que oyes la voz de tu clamor, te responderá benigno. Dios no deja nunca de escucharnos. Fíjense, generoso sería Dios si no escuchara y dijera, bueno, yo lo voy a escuchar un día a la semana. No, las 24 horas. El Señor está siempre preparado a oír nuestras oraciones y no se dará jamás el caso de que le invoque un alma y Él no oiga al punto su oración. Dice San Juan Crisóstomo, que es el que estoy citando, dice que antes que nosotros terminemos de rezar, ya ha oído Él nuestra petición. A mí una de las cosas más hermosas que me parece que tiene aquí San Alfonso es que todo esto que va diciendo lo va avalando con textos de la Escritura. Entonces, lo mismo que él dice, uno lo escucha ya como palabra de Dios. Y uno dice, sí, esto es así, sí, pero además está explícitamente dicho. Fíjense lo que dice Isaías 65:24. Aún estaban ellos rezando y ya les había oído mi misericordia. Lo que acabo de decir. Ni hemos terminado de pedir y ya el Señor nos ha escuchado. También, fíjense, el Salmo 144. Pronto estará el Señor para los que le invocan de verdad. Pronto, quiere decir rápido. Condescenderá con la voluntad de los que le temen. Oirá benigno sus peticiones y los salvará. Y por eso Moisés en el libro del Deuteronomio escribe esta expresión tan hermosa, ¿no? No hay nación, por grande que sea, que tenga a los dioses tan cerca de sus adoradores como está nuestro verdadero Dios presente a todas nuestras plegarias. El Señor en el acto nos invoca. Otra cosa muy importante, estamos hablando de la eficacia de la oración, dice, hay que pedir cosas grandes, no tonterías, cosas grandes. Tan pobres somos que por nosotros mismos nada tenemos, pero con la oración podemos remediar nuestra pobreza. Si nada tenemos, nuestro Padre es rico. Y dice, San Pablo es generoso con aquellos que le invocan. Pero San Agustín dice lo siguiente, tratamos con un Dios que es infinito en poder y riquezas. No le pidamos cosas ruines y mezquinas, sino cosas muy altas y muy grandes. Y señala que pedir a un rey poderoso un céntimo vil sería casi una especie de injuria. Yo voy a un rey, ¿qué me pides? 30 pesos, por favor. Pídeme algo distinto. Si me vas a pedir algo, pídeme o un trabajo digno o una cosa importante. No me pidas una tontería. Bueno, ¿qué pedimos a Dios? Dice San Agustín, aunque seamos pobres y miserables y muy indignos de los beneficios divinos, sin embargo pidamos al Señor gracias muy grandes, porque así honramos a Dios, honramos su misericordia y su liberalidad, porque pedimos apoyados en su fidelidad y en su bondad, y en la promesa solemne que nos hizo de conceder todas las gracias a quien debidamente se las pidiere. Pedid todo lo que queráis. Ya voy a mencionar luego las citas para que puedan anotarlas. Uno tiene que saber que Dios no es avaro de sus bienes como solemos ser los hombres. Dios da a los que rezan copiosamente. Y por eso los santos piden en grande. Yo me acuerdo, miren, San Luis Orione, creo que cuando se ordenó,
le pidió a Dios la gracia de que fueran al cielo todas las personas que a lo largo de su vida trataran con él. Miren, hay que pedir, pedir toda la gracia. Es decir, a ver, ¿qué pides tú? ¿La salvación de tu familia? ¿De toda tu familia? Piden grande. A veces pedimos cada tontera. Ay, Señor, está bien que pidamos también para las cosas de cada día. De hecho, en el Padre Nuestro pedimos el pan nuestro de cada día, que se entiende no solamente el pan material, sino el pan que es Cristo mismo, ¿no? Que no nos falte. Pero también, pero cuidado, pidamos, no nos olvidemos pedir lo importante por pedir lo secundario. A mí me preocupa tanto cuando uno se encuentra con gente y ¿cómo anda? Bien, Padre, mientras haya salud y trabajo. Eso es lo recontra mínimo. El trabajo lo dejarás un día de viejo, que ya, pero lo tendrás que dejar. Y la salud lo mismo. Entonces no son cosas esenciales. Pide cosas grandes, pide la salvación, pide la santidad, pide crecer en la, pide vencer tal debilidad que tienes. Cosas grandes. La oración, fíjense, es un verdadero tesoro y el que más pide, más recibe. Es de tonto, como si uno dijera, pero ¿por qué pedí tan poco? Yo estoy con el médico más competente del mundo y le pido que me cure una verruga y tengo un montón de enfermedades más serias. Uno dice, pero qué tontería, mira lo que fuiste a pedirle. ¿Cómo le pediste otra cosa más importante que eso? Estás con el Señor, ¿cómo no le vas a pedir? Uno tiene que aprovechar para pedir. San Buenaventura dice que cuantas veces el hombre devotamente acude al Señor con la oración, gana bienes que valen más que el mundo entero. Y uno muchas veces cuando se va a encontrar incluso con instrumentos de Dios, me acordé ahora de un milagro muy hermoso del Padre Pío, que una señora que era muy devota de él, le llevó cuando vivía su nietita, que era una niña muy pequeña, tenía 9, 10 años, creo que iba a tomar la comunión, entonces quiso que se confesara con el Padre Pío. Y esta chiquita era ciega. Y entonces cuando ella le decía, cuando el Padre Pío te diga algo, tú dile, Padre Pío, pídale a Jesús que me devuelva la vista. Y la chiquita se olvidó de pedirle al Padre, salió, y después el Padre Pío, por supuesto que intercedió y la niña obtuvo el milagro, pero yo decía, la abuela hizo muy bien, le dice, claro, se va a encontrar con un hombre con fama de santidad, que ha hecho un montón de milagros, ¿cómo no me aprovecha para decirle a mi nieta, pedirle que vea? Claro, Bartimeo hizo lo mismo, Bartimeo estaba en la puerta de Jericó, se entera, ¿quién viene ahí? Es Jesús, el profeta de Nazaret, me dicen que cura, Señor, por favor, Jesús, escúchame, ten compasión de mí. Y grita tanto que cuando, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea. Y Jesús lo curó. Miren, si se quedaba callado, Bartimeo se quedaba ciego. Y dice el texto del Evangelio que la gente le gritaba para que se callara, porque gritaba como un energúmeno, estaba ahí, pero era su oportunidad y no la dejó pasar. Por eso tenemos que pedir y pedir muy en serio. Aquí yo les he mandado estos textos, pero también hay un tema, voy a tratar de irlo aclarando en estas charlas, que es importante que entendamos, porque uno a veces puede decir, esto que dice San Alfonso a mí no me queda tan claro. Aquí dice que rezar es mejor que meditar. ¿A qué se refiere aquí con el santo con meditar? Se refiere a que si yo digo, a ver, voy a contemplar este misterio y me quedo en eso como si fuera un teólogo, dice, está muy bien eso, pero tiene que llevar también a pedir. Cuando uno, fíjense, cuando uno reza las oraciones de la iglesia, de los salmos, en todo momento Jesús nos habla de la necesidad que tenemos de pedir, no solamente de contemplar. Nosotros necesitamos pedir, Y por eso dice el santo, no niego que la lectura espiritual y la meditación de las verdades eternas sean muy útiles para el alma. Mas San Agustín no duda en afirmar que cosa mejor es rezar que meditar, como diciendo, asegúrate lo más importante, asegúrate que la contemplación te lleve justamente a desear con más fuerza tu salvación y tu santidad de vida y el hecho de poder vencer las tentaciones. Yo cuando contemplo lo que Jesús dio por mí en la cruz, me doy cuenta de que mi pecado no es una tontería y que debo tratar de evitarlo.
y que le tengo que pedir fuerza para hacerlo. Cuando contemplo los misterios de gozo y veo la maravilla de la encarnación y miro el amor de Dios por mí, y, bueno, me doy cuenta que yo debo, pero tengo que pedirlo, luego tengo que pedir. Dice, porque en la lección conocemos lo que tenemos que hacer y en la oración alcanzamos la fuerza para cumplirlo. Leamos y meditemos en buena hora, pero es cosa cierta que no cumpliremos con nuestros deberes si no pedimos a Dios la gracia para cumplirlos. Tenemos que tener conciencia. Yo no tengo fuerza para la virtud si Dios no me la da. Y Dios por eso Él me dice, ¿la querés? Pedila, listo, eso es todo. Es como yo dijera, a ver, ¿querés tener trigo? ¿Qué tenés que sembrar? Trigo. Ahora, si vos no sembrás trigo, no vas a tener trigo. Aquí el Señor dice, ¿querés que te ayude? Pedímelo. Lo hice a propósito, para que te des cuenta de que sos débil. No es que te hice débil, quedaste débil por el pecado. Pero ahora te puedo ayudar. Entonces, ¿cuál es mi ayuda? Pedímelo en la oración. Dice San Isidoro de Sevilla, decía, en ningún otro momento anda el demonio tan solícito en distraernos con pensamientos de cosas temporales como cuando acudimos a Dios para pedir sus gracias. Esto es tal cual. ¿Cuántas veces uno va a pedir a Dios y va a pedir a Dios, no digo cosas malas, pero sí cosas que no pedimos con la misma fuerza, las cosas temporales que las cosas espirituales? Fíjense, el mayor fruto de la oración, dice, aprender a pedir a Dios las gracias que necesitamos para la perseverancia y la salvación. Eso es el mayor fruto, darme cuenta qué es lo que yo necesito para ir al cielo. En cambio, el que pide todos los días cosas materiales que son para hoy, pero dejémoslo. Hay que entender que tengo que pedir lo más importante, Señor, que no pierda tu amistad, que no pierda la gracia, ni yo ni mi familia. En estos días, y voy a volver a hablar ahora en un momento más, pero cuando uno meditaba, ¿no?, la maravilla que es Santa Mónica como madre, y uno se plantea, piense cada mamá que está acá escuchando y cada papá, ¿por qué no son como ella? ¿Por qué no rezan como ella? ¿Por qué no piden como ella? Ella logró que su hijo encontrara a Dios. Por supuesto que Agustín tuvo que poner lo suyo, como enseguida lo diré. Pero qué valor tan grande, pidió cosas grandes para su hijo. No pedía que no le faltara trabajo. Eso está bien, pero eso es secundario. Lo más importante, como si van a operar a mi hija y se ha desteñido el pelo y yo estoy preocupado por favor, déjame embromar. Primero que la operación salga bien, después le veremos qué color de pelo le ponemos. Mirá si me está pensando en el color de pelo cuando está jugándose la vida. Y aquí pasa lo mismo. A veces uno mira las cosas secundarias antes que las cosas más importantes. Por eso decía San Ambrosio, el que reza mientras reza ya alcanza algo, pues el rezar ya es un singular don de Dios. Dios nos pone en el corazón esa emoción para ir a rezar. ¿Y cuántas veces lo hemos experimentado todos? Días que no pensábamos de pronto entrar a una iglesia y pronto, tac, hoy voy. Hoy no pensaba ir a misa y hoy voy. Hoy, en este momento no pensaba rezar el rosario y me vino la idea, ¿por qué no lo rezás? Dios me toca el corazón. Por eso, dice San Bernardo, con la oración alcanzamos lo que nos falta. Resumiendo, sin oración es muy difícil que nos podamos salvar. Diría imposible, de acuerdo a la providencia ordinaria de Dios. Dios puede extraordinariamente llevar al cielo una persona que nunca reza, pero el camino normal es a través de la oración. Con la oración la salvación es segura y fácil, porque el Señor se comprometió a ayudarme. Y Él no miente. Jesús dice, yo soy camino, verdad y vida. En tercer lugar, si no rezamos, ninguna excusa podemos alegar. A veces una persona puede decir, yo no tengo fuerza para hacer un ayuno, yo no tengo fuerza para tal penitencia, y para rezar. ¿No puedes rezar? ¿No puedes pedir a Dios? Sí, ¿y por qué no lo haces? O sea, uno tiene que tener en claro eso. Si uno no se salva,
la culpa será nuestra. ¿Y cuál será la causa de esa infinita desgracia? Una principal, casi única. No recé, no pedí, lo tenía a mano. Señor, sálvame, como le dijo Pedro cuando se empezó a hundir en el agua a Jesús. Y Jesús lo tomó de la mano y lo sacó. Así de simple, así de simple. Vamos a ver ahora otro punto muy importante. Hemos visto la eficacia, que es bien eficaz. Ahora vamos a ver las condiciones para la buena oración, condiciones para que esta oración sea eficaz. Dice el Evangelio de San Juan 16:23, en verdad os digo que cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo concederá. Esa es la promesa extraordinaria de Jesús. Nos concederá cuando le pidamos, pero tenemos que tener las debidas disposiciones, porque dice el apóstol Santiago, esto es muy importante en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 5, si pedís y no alcanzáis lo que pedís, es porque no pedís bien. Tenemos que entender cómo tenemos que pedir, o porque pedimos con poca fe, o porque pedimos cosas malas, o porque pedimos algo que no era bueno para nosotros, que quizá para otros fuera bueno, pero para mí no. Y por eso Dios no me lo concede. Pero Dios siempre, la oración es eficaz. Cuando uno realiza bien es eficaz. No siempre Dios dará lo que pedimos. A veces nos dará mucho más de lo que pedimos. Eso nos damos cuenta en el cielo. Aunque en esta tierra yo puedo decir, sí, esta gracia que la pedí, como la pedí, no me la concedió. Como me la concedió de otro modo distinto y mucho más. Pero como la pedí a veces no. Porque Dios sabe, como el médico que sabe adecuar la dieta a cada enfermo. No es lo mismo lo que come un diabético que lo que come una persona que no tiene esa enfermedad. Y uno puede decir, esto que es bueno y saludable para el que no tiene esta enfermedad, es malo para el diabético. Entonces el médico, aunque el otro pida algo, dice, no, pero es bueno porque aquel lo come. El médico dice, no, para ti no es bueno. Y así ocurre con nosotros. De pronto Dios, a una persona que tiene debilidades, por ejemplo, que le pueda traer el dinero, Dios lo hace vivir en la pobreza. Porque sabe que la riqueza de pronto se le da mucho daño. Y en cambio a otro, que de pronto no se apega al dinero, Dios le concede una prosperidad material que no le hace daño espiritualmente. Porque no tiene el corazón apegado al dinero. Y así como esto puedo citar muchísimos ejemplos. Pero acuérdense la cita de Santiago 4:5, si pedís y no alcanzáis lo que pedís, es porque pedís mal. San Tomás de Aquino, esta gran luminaria de la Iglesia, pone 4 condiciones para la buena oración. La primera, que viene muy bien porque la voy a aclarar, es primero pedir por uno mismo, que ahora voy a decir en qué consiste. Segundo, pedir cosas necesarias para la salvación. Pedir con piedad y pedir con perseverancia. Dice Santo Tomás que la primera condición es que pidamos por nosotros mismos. A ver, ¿qué quiere decir? Pues esto parece egoísta. No, lo que quiere decir es lo siguiente. A mí no me puede salvar, me pueden obtener gracias enormes, pero en definitiva, el que tiene que terminar pidiendo soy yo. San Agustín, cuando se convierte, su madre le canjea de Dios gracias extraordinarias que, de no haber rezado ella, como le dice la Iglesia, Agustín no se habría llegado a convertir. Pero nosotros no somos obligados, nosotros en el fondo está nuestra libertad. Y por eso, incluso en el Evangelio, se habla de un misterioso pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado que Dios no puede perdonar. ¿Por qué no lo puede perdonar? Porque la persona no se dispone para el perdón. Entonces, cuando Santo Tomás dice esto, lo que está queriendo decir es que es un negocio personal mío, yo no debo descuidar mi salvación. Ahora, como agrega aquí el santo, dice, hay también muchos doctores que sostienen otra cosa, aparte de esto, que es que la oración es infalible aun cuando recemos por otros, primero que agrega San Alfonso, con tal que ellos no pongan algún impedimento positivo. Yo puedo rezar por la conversión de una persona y es importantísimo, pero si la persona se obstina en el pecado, no quiere, recibe gracias enormes de Dios y las va rechazando todas,
Bueno, Él ya era responsable de su vida. Yo le di todo lo necesario para salvarse. Por eso, fíjense lo que dice, por ejemplo, el apóstol Santiago. Orad los unos por los otros para que seáis salvos, que es muy poderosa ante Dios la oración del justo. O sea, la oración por el otro es importantísima. La carta de Santiago también, este es un texto muy hermoso que está en el capítulo 5, versículos 19 y 20. El que hace volver a un pecador de su mal camino, salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de sus numerosos pecados. O sea, si yo logro con mi oración convertir a una persona que vuelva al camino de Dios, fíjense la gracia, salvará su vida de la muerte. O sea, Dios me dice, yo te voy a llevar al cielo. Y además te perdono tus numerosos pecados. O sea, Dios quiere que recemos los unos por los otros, sin duda. De hecho, las parábolas de la misericordia, el buen pastor que va en busca de la oveja perdida, la mujer, siempre son instrumentos de Dios que van en busca de lo perdido. Siempre Dios se vale de instrumentos. En este momento de la historia de nosotros, la iglesia cuando anuncia al hombre la misericordia, ¿qué le está anunciando? La posibilidad del perdón. Entonces, eso en Fátima, ¿no es cierto?, cuando la Virgen pide la oración por los pecadores. Pero comentando aquí estas palabras que decía Santo Tomás, de la necesidad de rezar por uno, parecería que no por el otro, dice que aquí se trata del pecador que se empeña en vivir en impenitencia, o sea, en la muerte del pecado, porque para los obstinados en la maldad se necesita una gracia del todo extraordinaria. Y agrega, a los pecadores que no son culpables de tan grande maldad, podemos salvarlos con nuestras acciones. A veces hay personas que llegan a un grado tal de perversión que hasta prohíben a los que pueden ayudarlos a que los ayuden. Yo sé de casos que le han dicho a uno, ni se te ocurra traerme un cura aunque yo lo pida cuando me esté muriendo. Yo no quiero tener un momento, quiero morir como viví. No quiero que a última hora alguien diga que yo me arrepentí. Quiero morir así. Esos pecados, dice acá San Alfonso, se pueden salvar, pero con una gracia muy extraordinaria. En cambio, normalmente el pecador común no tiene esta actitud. Peca por fragilidad, por debilidad, por lo que quieran. Entonces la oración nuestra ahí tiene un valor extraordinario. Y nuestra oración evidentemente puede mover el alma de esa persona al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Por eso las oraciones que hacemos por los pecadores no solamente son útiles, sino que son gratísimas a Dios. Por eso, ¿cuánto tenemos que pedir? Santa María Magdalena de Pasis decía, le dijo un día a Jesucristo, mira hija, cómo los cristianos viven en las garras de los demonios. Si mis escogidos no lo libran con sus oraciones, serán totalmente devorados. O sea, ¿cuánto tenemos que rezar? A mí me impresiona mucho cuando yo le tengo mucha devoción a la advocación de Fátima, ¿no? Y ustedes saben que en el año 1916, antes de la aparición de la Virgen, se les aparece el ángel de Portugal, que les enseña a pedir por los pecadores. Y estos chiquitos, pensemos que en ese momento Jacinta tenía 6 años. Varios de ustedes tienen hijos o nietos de esa edad. Francisco tenía 7 y Lucía tenía 9. 3 niños del campo, pequeños, inocentes. Y él les enseña a rezar postrados. Rezaban postrándose y pedían por la conversión de los pecadores una ejaculatoria hermosísima. Y un día que vuelve el ángel, los encuentra jugando y dice, ¿qué hacen? ¿Cómo pierden el tiempo? Recen por los pecadores. Y los niños hacían penitencias, se colocaban una soga muy fuerte a la cintura, que la Virgen les dijo que se la sacaran para dormir. Y cuando Francisco ya estaba por morir, tenía en ese momento 10 años, la llamó a Lucía, que era la que iba a quedar, y le dijo, mira, te voy a entregar la soga porque no quiero que la vean en casa. Y la soga, lo cuenta Lucía, estaba manchada con sangre. O sea, el chiquito se la apretaba bien fuerte. Entonces, uno dice, ¿qué valor tiene la oración por el pecador?
Por eso el Señor pide, y fíjense esta gran santa que se sentía, siempre a ella le parecía que rezaba poco por los pecadores, y la probó el Señor, dice San Alfonso, con grandes dolores y penosas enfermedades. Rezaba de modo especial por los sacerdotes, porque sabía que su vida santa era la salvación de muchos y su vida descuidada, ruina y condenación de no pocos. Por eso la Iglesia, fíjense, en todas las misas siempre pide por el Papa, por los obispos y por los sacerdotes. Pide por todo el mundo, pero de modo especial por ellos, por nosotros. Porque evidentemente nosotros podemos hacer muchísimo bien y muchísimo daño. Un pecado mío que se hace público hace mucho más daño que el pecado de cualquier laico. Hay gente que de pronto frente a un escándalo que yo doy pierde la fe. El sacerdote, aunque no le guste, es una cara de la Iglesia, una cara de Cristo muy importante, y por eso la agresión que hay, y por eso cuánto hay que rezar, cuánto hay que rezar y cuánto hay que pedir, porque el demonio aprovecha mucho. Miren, vez pasada yo conocí a una mujer que se ha convertido, que tuvo un hecho muy prodigioso, la doctora Gloria Polo, una mujer que algunos de ustedes conocen, que ya estuvo a punto de morir, experimentó el juicio de Jesucristo y volvió a la vida, ¿no? Y ella señala que así como en la antigüedad los sacrificios humanos es como que el demonio cobraba fuerza en la tentación con esa sangre inocente, ella dice, de acuerdo a lo que pudo en su momento, porque ella muchas cosas vio en ese momento en el cual experimentó ese casi paso a la otra vida, que hoy en día la sangre inocente derramada es la de los niños abortados, pero que de un modo especial el demonio, esa sangre inocente que se vierte tan injustamente en el mundo, ese pecado tan terrible, lo aprovecha para tentar a los sacerdotes. De ahí la cantidad de defecciones y de pecados no solamente, vuelvo a decir, en el orden que son repugnantes, por supuesto, en el orden de la naturaleza, sino también todas las herejías que hoy en día tantísimos sacerdotes, la falta de devoción a la Eucaristía, la falta de fe en los sacramentos, la ausencia de la confesión, la predicación herética de muchos. ¿A qué se debe? A la falta de oración a veces del pueblo fiel por los sacerdotes. Tenemos que pedir por la conversión nuestra, porque vuelvo a decir, un sacerdote es un don extraordinario para la Iglesia, en la medida en que lo vivamos bien. Si no, el daño que hacemos es terrible, es terrible. Gente que se condena por culpa nuestra. Muy tremendo. El Señor nos ha dado un poder enorme. No me acuerdo quién es que decía que así como Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, el sacerdote, sin dejar de ser hombre, ejerce los poderes de Dios. Porque evidentemente perdona los pecados, comunica la vida en el bautismo, convierte el pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor, todos los sacramentos, la celebración de la misa. Ejerce los poderes de Dios. Pero, claro, ¿cuánto hay que rezar por los sacerdotes? Por eso vuelvo a decir, ¿cuánto tenemos que pedir por los pecadores, por la conversión de los pecadores? Otro punto muy importante que dice Santo Tomás de Aquino, dice, tenemos que pedir cosas necesarias para la salvación. La promesa que dio el Señor, pidan todo lo que quieren y se les dará, no se refiere solamente a lo material, sino a aquellas de las que necesitamos para ir al cielo. San Agustín dice claramente que no pedimos en nombre del Señor cuando pedimos cosas que son contra la salvación. Por más que no sean cosas malas. Ay, Señor, te pido por favor que saque la lotería. Mirá, puedo estar en una situación de angustia muy grande económica, sí, pero lo más importante, vuelvo a decir, Señor, que no pierda tu amistad. Pedimos no pocas veces a Dios bienes temporales y no nos escucha, porque sabe que no nos hacen bien, porque ve nuestra debilidad. Miren, esto es un hecho constatable. Lo que dice San Pablo, cuando creo que es a los Corintios, cuando dice, entre ustedes no hay grandes personalidades así mayoritariamente, y es verdad. Son pocos los empresarios que son piadosos, son pocos los políticos, los que gobiernan naciones, que son piadosos.
yo siempre digo, miren, la pobreza es una bendición, no una maldición. Cristo dijo, felices los pobres de espíritu, pero también dijo, ay de los ricos. O sea, el Señor, y Él nos dio ejemplo de pobreza en todo lo que lo rodeó, en su hogar de Nazaret, en San José, la Virgen María. El Señor vivió, cuando vienen a verlo, que algunos lo buscaban pensando, uy, al lado de este vamos a estar en el reino, y dicen, miren, los zorros tienen sus guaridas y las aves del nido las aves del cielo sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Si vienes a mí buscando, y volviendo al tema de los sacerdotes, cuando uno ve un obispo, un sacerdote, que uno lo ve, pobre hombre, que se dedicó a juntar dinero, a crecer materialmente, pobre infeliz, no entendió para el llamado del Señor. Los consejos evangélicos de pobreza, castidad, obediencia, si bien los religiosos obligan por votos, a toda la iglesia nos tiene que invitar. Todos tenemos que vivir espíritu de pobreza. No en el sentido, puede tocar que uno de ustedes no vivan la pobreza material, que necesitan vivir mínimamente y dignamente, pero no tener el corazón apegado a los bienes de la tierra. ¿Cuántos que caen en pecados, estando sanos y ricos, no caerían en pecados de encontrarse pobres o enfermos? ¿Cuántas veces hay gente que se va al cielo por una enfermedad? Uno dice, mira, pobre tiene un cáncer, bendito cáncer a veces. Una persona que vivía sin acordarse de Dios y murió en gracia de Dios por su enfermedad. Uno dice, antiguamente había una letanía que decía, de la muerte imprevista, líbrame, Señor. Porque uno dice, es una gracia poderme... De pronto, yo me acuerdo de un caso muy claro que tuve en una oportunidad, tuve dos casos, miren, que me recuerdo. Uno era un hombre rico y otro uno que había sido rico, había caído en una necesidad muy grande y ahora vivía normalmente. El que era muy rico me contó el drama que le tocaba vivir, que tenía una familia hermosa, él todo el tiempo tenía su corazón apegado a los negocios que hacía, ¿de qué le servía? El otro, el que había sido muy rico, había caído, me decía, padre, yo no cambiaría jamás volver a la situación que estaba antes, porque era verdaderamente un inconsciente. Cuando yo caí, el tesoro que estuvo a mi lado todo el tiempo fue mi familia, y ahora no lo cambio por nada. Dios me hizo un favor cuando me dio esa quiebra, Dios me hizo un favor. Por eso, ¿cuántas veces uno pide al Señor, Señor, a esta persona curala, y Dios no le da la salud? A veces porque esa persona con su enfermedad lleva un montón de almas al cielo, o ella misma. Lo mismo ocurre con el trabajo. De pronto uno dice, ¿por qué esta persona siempre, pobrecita, que nunca consigue un trabajo que los haga? Porque el Señor muchas veces esas cruces les da un valor enorme. A veces puede ser una cruz beneficiosa para él y otra por el bien que hace él con esa cruz que le toca llevar. Por eso no quiero decir que sea falta pedir cosas convenientes para la vida presente, pero pedir como en el Padre Nuestro, el pan nuestro de acá, dámelo hoy, no me hagas rico de acá. Yo a veces pienso en esa pobre gente que gana millones que nunca va a poder gastar. ¿De qué le sirve? ¿Y qué responsabilidad? Tener todos esos bienes. Por eso cuando pidamos al Señor, pidamos cosas importantes, pidamos la salvación, pidamos la santidad, pidamos la salvación para los que amamos, pidamos ser buenos, pidamos dar buen ejemplo, pidamos no caer en pecado. Eso es lo principal. Pidamos la devoción a la Santísima Virgen, pidamos perseverar hasta el fin. San Pablo tiene ese caso en 2 Corintios 12, 7, 10, que siempre se ha especulado mucho sobre qué sería. Él dice que experimentó el aguijón de la carne y por 3 veces, que es un modo de decir muchas, le pidió a Dios que lo librara. Y el Señor le dijo, aguanta, digamos, te basta mi gracia. Y San Pablo dice, a partir de ahora me glorío en mi debilidad, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Él tomó conciencia de que todo el secreto, ¿cuál era? Pedir cada día. Te basta mi gracia.
El Señor también puede decir, te basta mi gracia. Es el problema que cada uno de nosotros tiene. Te basta mi gracia. Pídeme. Yo soy tu Padre. No te voy a dejar. Pídeme. Por eso te basta mi gracia. San Bernardo decía que cuando pedimos a Dios una gracia, Él nos da esa gracia u otra mejor. Nunca deja de escucharnos. Jesús le dolía esta imagen que tenemos de Dios, ¿no? Cuando dice, si un hijo va y le pide al padre un pedazo de pan, ¿le va a dar una piedra? Si le pide un huevo, ¿le va a dar un escorpión? Jesús dice, ustedes que tienen cosas malas, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo piensan que el Padre del cielo a ustedes les va a dar lo malo? ¿Me creo más bueno que Dios? Dios siempre me escucha, pero lo que no tengo en claro yo es que yo quiero vivir esta vida y no me doy cuenta que esta vida la vivo un instante. Miren, todos los que estamos vivos, todos los que hemos venido a este mundo, seguiremos existiendo eternamente. Dentro de 1.000 millones de años, cuéntese cómo se cuente el tiempo, seguiremos existiendo. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? Lo que viene. Lo que no me puedo perder es lo que viene. Esta vida que la pase como pueda, Señor. Que la pase santamente, que la pase buscando ir al cielo. Tercer aspecto, orar con humildad. Dios desprecia la oración del soberbio, y en cambio mira la oración del humilde. Dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da las gracias al humilde. La parábola tan hermosa del fariseo y del publicano, ¿no es cierto? Cuando Dios escucha la oración del publicano que se reconoce pecador y no la del fariseo que se tiene por santo. Lo mismo podemos decir Pedro cuando la noche del Jueves Santo sale diciendo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar y después terminó negándolo vilmente. Así somos nosotros, tantas veces nos creemos más de lo que somos. Si Pedro se hubiera humillado y le hubiera pedido con humildad al Señor, si me ves flojo, ayúdame. No, él pensó que podía y no pudo. Por eso los santos tienen esa conciencia. Convenzámonos, dice San Alfonso, de que estamos suspendidos sobre el abismo profundo de nuestros pecados por el hilo de la gracia de Dios. Es la que me sostiene. Ni lo poderoso, pero es la gracia, solamente ella. Si ese hilo se corta, caeremos ciertamente en ese abismo y seremos capaces de cualquier pecado. Se cuenta de San Francisco de Asís, que muchas veces decía que era el más grande pecador del mundo. Y en una oportunidad, uno de los frailes, que le constaba la vida virtuosa de Francisco, le dijo, Padre mío, eso no es verdad, pues de seguro que en el mundo hay muchos pecadores que han cometido más graves pecados. A lo cual le contestó San Francisco, es verdad lo que dices, pero si Dios no me tuviera de la mano, hubiera hecho yo los más horribles pecados que se pueden cometer. No se atribuía a su vida de santidad, decía, esto es porque Dios me ayuda. Si Dios no me ayudara, ¿dónde estaría yo? San Agustín dice también, sin la gracia de Dios no puede el hombre ni pensar ni hacer cosa buena, así como el hombre, miren qué ejemplo tan gráfico, así como el ojo no puede ver sin luz, así el hombre no puede obrar bien sin la gracia. Dios nos tiene que ayudar. Y ayuda a todos, paganos, no paganos, Dios nos ayuda para hacer el bien. Si no, la inclinación al pecado nos llevaría siempre a hacer cosas malas. Por eso, como dice el Salmo 126, si el Señor no guarda la ciudad, inútilmente se desvela el que la guarda. San Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por tanto, dice lo mismo, el que se cree seguro tenga miedo de no caer. 1 Corintios 10:12. ¿Quién de nosotros puede decir, no, ya no corro peligro, yo voy al cielo derecho? No. Por eso en la misa todos los días comenzamos, confieso que he pecado mucho, y si uno mira, no se da cuenta de cuántas cosas no hizo, pecados de omisión, cuántas cosas. La gracia de Dios es la que me sostiene. Si alguno dijere que no tiene temor de perderse, dice San Alfonso,
Señal será que confía en sus fuerzas y buenos propósitos, pero los que tal piensan andan muy engañados con esta vana confianza en sí mismos y fiados en sus solas fuerzas no temerán. Dice, no tiene que tener miedo. Miedo no de Dios, de mí. San Felipe Neri, que era santo extraordinario, ¿no? Dice que un día también, así como a San Francisco lo corrigió un fraile, a San Felipe Neri lo corrigió un religioso, porque él iba diciendo, estoy desesperado. Y entonces el religioso le dijo, no, ¿cómo va a estar desesperado? Y le dice, no, padre mío, dice, estoy desesperado de mí mismo, pero confío en Dios. No, en mí no confío nada. Y entonces dice que a la mañana, todos los días le decía a Dios esta oración, Señor, no dejes hoy de la mano a Felipe, porque si no, este Felipe te va a traicionar seguro. Si vos me dejás de la mano, seguro voy a hacer una macana. Entonces, pedir todos los días esa gracia, lo que uno tiene que tener en claro. Y cómo para ir al cielo, uno mira a veces la vida de algunos santos que han tenido realmente una vida extraordinaria y de muchas gracias muy particulares. No todos estamos llamados a vivir esas gracias extraordinarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, San Alfonso dice, hablando de Santa Teresa, esta gran santa, la santa más grande de la Iglesia, ¿no? Dice, en vez de oración de quietud, debemos pedir y desear que Dios nos libre de todo afecto y deseo de bienes mundanos, que no solo nos dan la paz, sino que por el contrario traen consigo inquietud y aflicción de espíritu. Como dijo Salomón, todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cuánto nos apegamos a las cosas de esta vida, ¿no? Yo a veces, esto lo veo en tonteras. Pierdo el celular y ¿dónde habré dejado? Parece que viene el mundo abajo. Está bien, no voy a decir que me va a poner contento. Me ha tocado perderlo. Me acuerdo que en un viaje lo perdí. No pasó nada. Pero uno en el momento, ¡ay, Dios mío! ¿Dónde habré metido esto? Y nos ponemos de mal humor. No sé dónde dejé una virome. ¿De dónde dejé tal? ¡Ay! Y tengo en el corazón. Mala señal. No te apegues tanto a los bienes. Pedí en ese sentido quietud. Dice, en vez del sueño y suspensión de potencias que tenía Santa Teresa, dice, pidamos a Dios que tengamos el alma dormida y muerta para las cosas temporales y muy despierta para meditar la bondad de Dios y para suspirar por el amor santo y los bienes eternos. Bueno, en vez de los éxtasis, será mucho mejor que pidamos a Dios que nos arranque del alma el amor desordenado de nosotros mismos y de las criaturas y que nos arrastre detrás de Él con su amor. Finalmente, con esto voy a terminar, dice aquí, orar con confianza, o sea, sin duda. San Bernardo afirma solemnemente que la sola confianza nos obtiene las misericordias divinas. No dudar del amor, aunque aparentemente todo nos salga en contra, como podemos pensar el caso de la cananea, a la cual Jesús parecía rechazar, y que por insistir, esta mujer obtuvo la salud de su hija. Por eso pidamos al Señor valorar nuestra oración. Yo diría que estas charlas nos lleven a querer rezar mejor, a pedir con mucha humildad. Pueden buscar los salmos, pueden buscar textos de la Escritura. Decía esas oraciones breves, que vemos cómo le pedían a Jesús con tanta confianza, con tanta seguridad. Señor, el que tú amas está enfermo. Es la oración que le dirigen Marta y María cuando Lázaro se enferma para morir. El que tú amas, qué hermoso poder repetir eso de mí. Señor, el que tú amas está enfermo. Señor, estoy enfermo del pecado. Dame la gracia de poder vivir como tú quieres. Bueno, vamos a rezar para terminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy bien, muy buenas noches para todos. Que tengan
Un hermoso fin de semana. Gracias, Padre. Bueno, muchas gracias. Gracias, Padre. Adiós, adiós. A todos. Gracias. Hasta prontito. Adiós, Padre. Nos estamos viendo. Adiós, Graciela. Adiós, Marta. Ángela. Graciela, Miguel. Norma. Cintia. Un montón. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Gaby, ¿cómo estás? Familia Werly, que son varios. Ahí veo a Rita también. Muy bien. Hasta prontito. Bueno, nos estamos viendo. Hasta muy pronto. Que Dios los bendiga. A los moldes en San Martín de los Andes también. Chao, Carlos. Chao, hasta luego. Chao, Germán Nair. Chao, Graciela. Chao, Padre. Chao, hasta prontito. Gracias. Gracias. Chao, Carlos. Hasta prontito. Nos vemos la próxima. Adiós, Eduardo, Silvia. Adiós, Padre. Adiós. Gracias, hermoso. Bueno, hasta prontito. Nos vemos.